Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, a mí me tocó el devocional del día martes, 7 de abril, que se encuentra en Marcos capítulo 12, verso 1 al 12. Y el título del devocional es Juicio divino para el rebelde. Ándele, santo, santísimo Dios nos hable. Bueno, Marcos capítulo 12, verso 1. Ahí en el título de mi Biblia dice los labradores malvados. ¿Sí? Verso 1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, los labradores, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Verso 10. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. A ver, necesitamos entender primero que esta parábola necesitamos relacionarla con la maldición de la higuera estéril, que fue muy bien explicado por su pastor Johan, ¿sí? En el devocional de ayer, para que lo escuche si no lo alcanzó a escuchar, o vuélvalo a escuchar para refrescar nuestras memorias, porque no me quiero extender mucho, ¿sí? Y a través de esta parábola, Jesús les está profetizando a los principales sacerdotes, a los escribas y ancianos, acerca de la muerte de Jesús. Jesús se está representando a sí mismo como el Hijo en esta parábola, ¿sí? Los labradores malvados representan a los gobernantes de Israel, a los sacerdotes, escribas y ancianos. Dios había depositado en ellos, en estos gobernantes de Israel, su confianza cuando les entregó la administración de su viña. Pero habían convertido la casa de su padre ¿en qué? En una cueva de ladrones, explotando la viña, ¿para qué? Para sus propios intereses, para el beneficio propio. Ándele. Jesús conocía los corazones de estos líderes, que por apariencia eran santos, puros, perfectos. Era la santidad andante, iglesia. Pero por dentro estaban podridos. Jesús es Dios y conoce nuestros pensamientos. Pues, como siempre digo, pues sí es Dios. Y Jesús sabía que estos principales líderes querían matarle. Bueno, además, contextualizando, porque necesitamos entender el contexto, no debemos olvidar que a través de esta parábola Jesús también les está recordando a estos líderes religiosos la manera en que habían tratado a los profetas que les habían hablado desde tiempos antiguos. ¿Sí? Me estoy explicando. Estos profetas son representados en esta parábola ¿en quiénes? En los siervos, ¿sí? En estos siervos que el dueño de la viña enviaba ¿para qué? Para recibir frutos de estos labradores malvados. Pero estos profetas fueron maltratados, golpeados, apedreados e incluso asesinados. Santísimo Dios. No sé si se entendió el contexto, ¿sí? O bueno, lo retrocede un poquito
y lo vuelve a escuchar, ¿sí? Bueno, Dios les había enviado profetas para exhortarles porque necesitaban arrepentirse de sus malos caminos. Pero ellos no quisieron oír porque ellos se creían santos, puros, perfectos. Porque incluso si vamos, por ejemplo, a Jeremías, capítulo 14, versos 12 y 13, podremos entender un poco más en profundidad esto. Verso 12 dice, cuando ayunen, les está hablando a los gobernantes de Israel, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Verso 13, y yo dije, Jeremías dice, Señor Jehová. Y Dios habla nuevamente diciendo, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Lo único que predicaban estos gobernantes, estos líderes, estos pastores, eran bendición, abundancia, prosperidad, que todo estaba bien. Ándele, no sé si les suena prosperidad, ¿sí? La teología de la prosperidad. Por eso, cuidado de la abundancia. Los líderes religiosos habían caído en una comodidad. Si estaban prósperos porque Dios los había prosperado. Y bueno, no lo veamos tanto de los líderes, veámoslo en nuestras vidas. Cuando usted llegue a pensar, wow, Dios me ha prosperado y ha bendecido mi familia, mi salud, mis finanzas, porque yo nunca falto a los cultos ni a las reuniones de oración. Indefectiblemente diezmo y ofrendo. ¡Wow! Soy tan santo y perfecto. A veces siento que no necesito tanto de la sangre de Cristo para ser salvo porque yo también, wow, vaya que me he esforzado bastante para guardarme en santidad. Ándele, burro. Déjeme decirle que si hemos llegado a pensar así, o si usted ya ha llegado a este nivel de pensamiento, déjeme decirle que somos los seres más miserables del planeta. Somos el rey de los burros, de los cuales yo soy el primero. Por eso, iglesia. A ver, no estoy diciendo que no debamos esforzarnos. De hecho, Dios nos manda en su palabra que necesitamos esforzarnos. Pero todo es don de Dios. No por méritos propios, es regalo de lo alto, sublime regalo, por eso es sublime gracia. A ver, si les soy sincero, les voy a ser sincero y voy a abrir un poco mi corazón. Muchas veces cuando termino de predicar, los hermanos a veces se acercan diciéndome, wow, hermano Q, wow, muy buena la palabra. Ándele. Y aunque muchas veces diga, no, toda la gloria es para el Señor, si les soy sincero, mi carne, mi miserable carne, constantemente quiere vanagloriarse, jactarse. Y es ahí cuando nuevamente, en lo secreto, tengo que derramar mi corazón ante Dios. Porque mi orgullo, la vanagloria, la jactancia, la rebeldía de mi carne, en mi corazón, son tan detestables, son tan abominables, como la idolatría o la adivinación, que es fornicación espiritual delante de Dios. Santísimo Dios nos hable, Señor, perdóneme. Santísimo Dios. Por eso, nada le puedo esconder a Dios. Si es Dios, Él conoce todos mis pensamientos. Hermano, hermana amada en Cristo Jesús, hasta nuestros pecados más ocultos. ¿Se da cuenta ahora por qué el hermano Q pues está bien burro? El rey de los burros, de los cuales yo soy el primero. Sí, no puedo mentirle, si le soy sincero, mi carne siempre quiere, porque esa es nuestra carne, siempre quiere, wow, vanagloriarse por los logros que hemos adquirido en nuestras vidas. Cuidado, iglesia, porque eso es idolatría. Santo Dios nos hable. Por eso, iglesia amada, cuánto deseo de todo corazón que meditemos
y nos examinemos a la luz de la palabra. Que su Espíritu Santo nos traiga hoy, ahora, en este preciso instante, convicción de pecado. Y no seamos tan duros de servir como estos líderes espirituales que nos muestra y nos enseña Jesús en Marcos capítulo 12. Porque mañana puede ser tarde. Puede ser muy tarde, iglesia, recuérdelo. Ándele, Santísimo Dios nos ayude. Jesús nos está enseñando que no hemos entendido absolutamente nada. Porque incluso, vamos más profundamente, iglesia, quizás usted podrá pensar al leer este pasaje, esta parábola de Jesús aquí en Marcos capítulo 12, y aquí comienza a trabajar nuestro corazón maquiavélico, lo que siempre digo. Y usted podrá decir en su corazón maquiavélico, aquí en esta parábola Jesús les está hablando a los pastores, solamente a los líderes de las iglesias. Por eso traigan sus cascos y pónganselos, Pastor Johan, Pastor Israel, Pastor Américo, ñaque, porque si no se arrepienten de sus pecados, su fin está cerca. ¡Ni! ¡Cállese, burro! Por eso, iglesia, santo Dios, las ocurrencias. Ay, santo Dios. Por eso, meditemos y conozcamos más, cada día más y más en profundidad el corazón de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida? Por eso Jesús muchas veces me dice a mí, al hermano Q, a mí, y me lo recuerda y me recalca siempre cuando quiero hablar algo de otra persona, me dice, hipócrita, santo Dios, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ándele, Santísimo Dios, Señor. La palabra de Dios siempre es para mí primero. Porque si le soy sincero, ¿cómo voy a predicar y enseñar de nuestro Señor Jesucristo si mis frutos, mi testimonio, pues llegan a dar vergüenza ajena, iglesia? Pues no puedo. Por temor a Dios, por un profundo respeto hacia Él, por amor a su palabra, por un profundo amor a su nombre, por su reputación, por la reputación de Dios, pues no puedo, pues no debo, iglesia, pues no debemos. Necesitamos humillarnos. Por eso no hay nada de qué vanagloriarnos, porque todo es dado por Él, todo es para Él. Por eso toda la gloria es para el Señor. Que no se nos olvide, iglesia, porque todo le pertenece. Todo, absolutamente todo es de Él. Por eso confesamos, gloria al Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Por eso nuevamente, y disculpen que sea tan persistente, amada iglesia, y con esto termino para no aburrirles y que el hermano que siempre repite y predica lo mismo. Meditemos bien sobre nuestros caminos, sobre nuestras vidas. Que su Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y nos recuerde cada día, todos los días, amada iglesia, más y más en profundidad, llegar a anhelar una conexión directa y profunda con el corazón de Dios. ¡Wow, Señor Santísimo Dios, ayúdenos! Llegar a anhelar esa conexión, una conexión directa y profunda con el corazón de Dios. Amén. Vamos a orar. Papá, muchas gracias. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, porque usted nos sigue hablando y nos sigue enseñando. Esta palabra es primeramente para mí, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, usted nos conoce. Por eso, Espíritu Santo de Dios, háblenos y enséñenos a nuestro corazón la convicción de pecado, que somos profundamente miserables e indignos delante de usted, papá. Pero Espíritu Santo, también enséñenos y ayúdenos a comprender el sacrificio de Jesucristo, su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la única llave, la única respuesta para que cualquiera de nuestros pecados, hasta el más vil pecado,
pueda ser perdonado, ser limpiados y ser santificados y aceptos ante su presencia, papá. No existe otro camino, así que perdónenos. Perdóneme, Dios, si hemos creído que somos salvos por nuestro esfuerzo, por nuestros méritos. Perdone a su pueblo por este pecado tan grande, por este pecado tan grave que hemos cometido, porque hemos desechado la sangre del Cordero. Se nos olvida que no es por nuestros sacrificios, sino únicamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Por eso, papá, no tenemos nada de qué vanagloriarnos. Y si nos hemos vanagloriado por nuestro corazón orgulloso, nuestra carne jactanciosa, no nos tome en cuenta este pecado tan grave, Dios, Santísimo Dios. Ténganos paciencia, papá, para no ser consumidos por su ira. Por amor a su nombre, siga mostrándonos misericordia, Dios. Gracias, papá. Por eso no tenemos palabras para poder expresar tanto agradecimiento, porque sigues teniendo memoria de nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, bendiciones, fuerza, ánimo y no nos rindamos. Sonríe, Cristo le ama. Bendiciones, fuerza, ánimo.